Viernes, 8 de agosto de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 9. Registro digital, 203-0793. Tipo, jurisprudencia. Competencia por materia. Corresponde al juez de distrito en materia administrativa conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la suspensión de pago de una pensión otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocer del amparo indirecto contra la suspensión del pago de una pensión otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mientras que uno consideró que corresponde a un juzgado de distrito en materia administrativa, el otro sostuvo que el competente es el especializado en materia de trabajo. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la competencia para conocer del amparo indirecto contra la suspensión de pago de una pensión otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa. Justificación. En la jurisprudencia 2A/J 24/2009. Esta segunda sala sostuvo que para fijar la competencia por materia se debe considerar tanto la naturaleza del acto reclamado como la de la autoridad responsable. Si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente una relación de trabajo, también lo es que la surgida entre la persona pensionada y el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, toda vez que la relación laboral no puede considerarse extendida después de concedida la pensión. Así, al haberse impugnado la suspensión del pago de una pensión previamente otorgada, el acto reclamado reviste naturaleza administrativa y no una prestación de tipo laboral. Pues no se cuestiona el otorgamiento de la pensión, sino la falta de pago unilateral del Instituto Mexicano del Seguro Social que incide en la subsistencia del pensionado o sus beneficiarios. Consecuentemente, debe considerarse que, al tratarse de un acto administrativo reclamado a una autoridad con esa naturaleza, la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra del acto y autoridad mencionados corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa. Segunda sala. 2 de 9. Registro digital, 203-0799. Tipo, jurisprudencia. Conciliación prejudicial. Debe agotarse cuando admitida la demanda, de la contestación o las pruebas ofrecidas, la parte actora amplía la demanda y señala a una diversa persona como demandada. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si es necesario agotar la etapa de conciliación prejudicial cuando, admitida la demanda, de los datos obtenidos en la contestación o de las pruebas ofrecidas, la parte actora amplía la demanda y señala a una diversa persona como demandada. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que debe agotarse el procedimiento de conciliación prejudicial cuando, admitida la demanda, de los datos obtenidos en la contestación o de las pruebas ofrecidas en el juicio la parte actora amplía la demanda y señala a una diversa persona como demandada. Justificación. Con motivo de la reforma constitucional y legal en materia de justicia laboral, la etapa de conciliación, como mecanismo alternativo de solución de controversias se elevó a rango constitucional. Como se advierte del artículo 123, apartado A, fracción 20, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, al constituir una instancia obligatoria y previa a la que deben acudir trabajadores y patrones, es necesario agotarla en los casos como el citado. En tal supuesto el Tribunal Laboral, una vez que verifique que no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción, debe ordenar la devolución del expediente al Centro de Conciliación para que agote el procedimiento establecido en el título 13 bis de la Ley Federal del Trabajo respecto de quienes se amplió la demanda y suspender el juicio en relación con los demás demandados mientras se instaura el procedimiento de conciliación. Segunda sala. 3 de 9. Registro digital, 203-0823. Tipo, jurisprudencia. Familiares derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El artículo 6, fracción 12, de la ley relativa, al no prever a los hermanos con discapacidad mayores de 18 años que dependan económicamente del trabajador, viola los derechos a la igualdad,
a la no discriminación y a la seguridad social. Hechos. Una trabajadora en activo asegurada bajo el régimen obligatorio en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado solicitó dar de alta a su hermano como derechohabiente en dicha institución, con todos los derechos inherentes y equiparables a los hijos de los trabajadores. Ello porque se trata de una persona adulta con discapacidad física desde su nacimiento que dependía de sus progenitores, pero a falta de ellos, la trabajadora asumió su cuidado, custodia, vigilancia y atención. El instituto negó la solicitud bajo el argumento de que los hermanos no están contemplados como familiares derechohabientes. Contra esa determinación la trabajadora promovió amparo indirecto que le fue concedido, por lo que la autoridad responsable interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 6, fracción 12, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado viola los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la seguridad social, al no prever como familiares derechohabientes a los hermanos mayores de 18 años con discapacidad que dependan económicamente del trabajador asegurado. Justificación. En el amparo en revisión 509/2023, esta segunda sala señaló que el término familiar es utilizado en el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los trabajadores al servicio del Estado y sus familiares tienen derecho a la seguridad social para su tranquilidad y bienestar personal ante la muerte del operario. No debe entenderse como la familia conceptualizada tradicionalmente, padre, madre e hijos, pues lo que debe considerarse protegido por el artículo 4 constitucional es la familia como realidad social. Por ende, tal protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto realidad existente, como puede ser la familia constituida por un parentesco colateral, como lo son los hermanos que conformen un vínculo familiar que, en términos del artículo 15 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Protocolo de San Salvador, el Estado mexicano está obligado a velar. En ese contexto, el mencionado artículo 6, fracción 12, es una norma subinclusiva y, por ende, discriminatoria, porque excluye a los hermanos con discapacidad que dependen económicamente del trabajador de disfrutar los derechos de seguridad social, esto es, no visibiliza una realidad social. Las personas con discapacidad que no pueden ser independientes económicamente suelen depender en primer lugar de sus progenitores y, en segundo, de sus hermanos, lo cual puede acontecer por la muerte de los mencionados en primer lugar, su edad avanzada que les impida física o mentalmente hacerse cargo de sus hijos con discapacidad o que ya no puedan encargarse económicamente de estos, situación que no es aislada, sino una realidad en muchas personas con discapacidad. Segunda sala. 4 de 9. Registro digital, 203-0829. Tipo, jurisprudencia. Intereses por salarios vencidos. Deben cuantificarse en cantidad líquida en el laudo o sentencia condenatoria. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si en el laudo o sentencia laboral condenatoria debe precisarse en cantidad líquida el monto a pagar por los intereses por salarios vencidos a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, o si la cuantificación debe realizarse en el incidente de liquidación respectivo y a petición de la parte trabajadora. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los intereses por salarios vencidos deben cuantificarse en cantidad líquida en el laudo o sentencia condenatoria. Justificación. El artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo establece que, a. En el laudo o sentencia condenatoria se determinará el salario que sirva de base a la condena, b. Una vez cuantificado el importe de la prestación, se señalarán las medidas con las que debe cumplirse la resolución. Y c. La apertura de un incidente de liquidación es de carácter excepcional, esto es, solo para el caso de que sea estrictamente necesario. Para el caso de la cuantificación de los intereses por salarios vencidos a que se refiere el párrafo tercero del mencionado artículo 48, el órgano jurisdiccional debe cuantificar en el laudo o sentencia laboral los salarios vencidos y los intereses que por derecho correspondan, sin perjuicio de los que se sigan generando. En caso de incrementos al salario acontecidos desde la fecha del despido,
a solicitud de parte, deberá ordenarse la apertura del incidente de liquidación, a efecto de salvaguardar las diferencias que, en su caso, pudieran generarse tanto de los salarios vencidos como de los intereses, conforme al salario vigente al momento del pago. Segunda Sala. 5 de 9. Registro digital, 203-0835. Tipo, jurisprudencia. Jornada especial de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso de los trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Está sujeta al máximo de 48 horas semanales y el excedente es tiempo extraordinario. Jurisprudencia PC 3L. J/6L, décima. Superada. Hechos. 3 tribunales colegiados de circuito sustentaron criterios contradictorios al analizar si las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, son aplicables al personal que desempeña una jornada especial de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso, y si ésta debe reputarse como diurna o nocturna para el pago de horas extras. Mientras que uno determinó que sí son aplicables, que la jornada debe reputarse nocturna y que se haya limitada a 32 horas y media semanales, otro sostuvo que no son aplicables, y que de acuerdo con la hora de entrada la jornada es diurna, por lo que conforme a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se limita a 48 horas semanales. Y el tercero resolvió que son aplicables, que la jornada es diurna y que está sujeta a un máximo quincenal de 56 horas. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que las disposiciones atinentes a la jornada estipuladas en las condiciones generales de trabajo de la Semarnat son inaplicables al personal que desarrolla la jornada especial de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso, ya que debe sujetarse a los límites máximos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con independencia de la hora de entrada. Justificación. Las disposiciones atinentes a la jornada establecidas en las referidas condiciones son inaplicables a las personas trabajadoras que desempeñan una jornada especial de 24 horas de trabajo por 24 de descanso que aquellas no prevén, sin importar su calidad de base o de confianza, al no existir inconformidad respecto de su duración en virtud de que las partes así la pactaron. Esto no prejuzga o descarta su aplicación para otros efectos. Al tratarse de personas trabajadoras al servicio de una dependencia de la Administración Pública Federal, para determinar el límite máximo de una jornada especial no regulada y el pago de tiempo extraordinario, independientemente de la hora de inicio de labores, son aplicables los artículos 123, apartado B, fracciones y 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 22 y 27 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esto es, 48 horas semanales, y el excedente debe pagarse como tiempo extraordinario. Por otra parte, la hora de ingreso no puede ser referente para determinar si una jornada que comprende todo el día debe reputarse diurna, nocturna o mixta, pues se trata de una jornada especial que no encuadra en ninguna de esas hipótesis. Por tanto, la tesis jurisprudencial PC 3L. J/6L, décima, del Pleno en materia de trabajo del Tercer Circuito queda superada. Ello, porque debe prevalecer el criterio de este Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, al ser el órgano competente para fijar jurisprudencia en materia de trabajo, entre otros. En el Tercer Circuito. Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 9. Registro digital, 203-0792. Tipo, jurisprudencia. Competencia laboral por razón de fuero. La escritura pública que contenga el objeto social de la empresa demandada es apta para fincarla, salvo prueba en contrario. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes, al resolver conflictos competenciales, sustentaron criterios contradictorios respecto a si una escritura pública en la que se otorgó un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración en favor de ciertas personas y en la que consta el objeto social de la empresa demandada, es suficiente para fincar competencia por razón de fuero de los tribunales laborales. Criterio jurídico.
El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la escritura pública en la que constan el objeto social y las actividades de la empresa demandada en un juicio laboral es apta para fincar competencia por razón de fuero. Justificación: conforme a los artículos 692, fracción 3, y 795 de la Ley Federal del Trabajo y a la jurisprudencia 2A/J. 85/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los requisitos de validez que debe cumplir la escritura pública que contenga poder general para pleitos y cobranzas, ofrecida en un procedimiento laboral, son los expresamente señalados en el párrafo tercero del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 1. Denominación o razón social de la empresa. 2. Domicilio. 3. Duración. 4. Importe del capital social. 5. Objeto de la misma. 6. Las facultades que conforme a sus estatutos correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder. Y 7. Si se otorga por conducto de una persona distinta a los órganos de representación de la sociedad, debe quedar acreditado que tiene facultades para ello. Por tanto, si cumple con esas exigencias, la escritura pública es válida y hace prueba plena de su contenido, salvo que antes de la audiencia de juicio se demuestre lo contrario. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 7/9. Registro Digital, 203-0888. Tipo, aislada. Tercero interesado en el juicio de amparo directo. Tiene ese carácter quien, habiendo sido codemandado en el juicio natural y absuelto de lo reclamado, tiene interés en la subsistencia del acto reclamado. Hechos: una persona física demandó en la vía laboral de dos empresas el pago de diversas prestaciones derivadas de un despido injustificado. Al dictar la sentencia, el Tribunal Laboral Federal absolvió a una de las codemandadas y condenó a la otra al estimar que tenía una relación laboral con el actor. Inconforme, la condenada promovió juicio de amparo directo alegando la integración de un litisconsorcio pasivo con la absuelta. Posteriormente, la codemandada absuelta solicitó el reconocimiento de su carácter de tercera interesada. Sin embargo, la presidencia del Tribunal Colegiado de Circuito desestimó su solicitud, al considerar que no se reunían los requisitos del artículo 5, fracción 3, inciso B, de la Ley de Amparo, pues no fue contraparte de la quejosa en el juicio natural. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que tiene el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo directo quien, habiendo sido codemandado en el juicio natural y absuelto de lo reclamado, tiene interés en la subsistencia del acto reclamado. Justificación: conforme a lo resuelto en la solicitud de modificación de jurisprudencia 3/2009 y en la contradicción de tesis 34/96 PS. Del índice de la segunda y primera salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, por regla general, en términos del artículo 5, fracción 3, inciso B, de la Ley de Amparo. Asiste el carácter de tercero interesado a la contraparte del quejoso en la contienda natural. Empero, en atención a que el juicio de amparo es un proceso extraordinario, dependiendo del supuesto casuístico a analizar, puede variar la concepción clásica del tercero interesado, por lo que no puede realizarse en todos los asuntos una interpretación estricta para reconocer ese carácter. Por ende, si una de las partes que intervino en el proceso de origen, aun cuando no fue contraparte del quejoso, solicita en sede constitucional se le reconozca como tercero interesado, al alegar tener interés en la subsistencia del acto reclamado y, por tanto, una postura antagónica a la de aquel, el órgano de control constitucional debe acordar favorablemente su solicitud, pues de esa manera se respeta su derecho de acceso efectivo a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, porque se le da la oportunidad de defender las prerrogativas que le proporcionó el acto o resolución reclamada. Primer Tribunal Colegiado del 27º Circuito. 8/9. Registro Digital, 203-0800. Tipo, aislada. Concubinato. Para su acreditación en términos de la fracción 3 del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, debe existir convivencia en común como pareja, con fines de solidaridad y asistencia mutua en tiempo actual y al momento del fallecimiento del decujus, sin que baste el hecho de que se hayan procreado hijos. Hechos: una persona solicitó ante un tribunal laboral federal el reconocimiento en su calidad de concubina de un trabajador fallecido, en términos del artículo 501,
fracción 3, de la Ley Federal del Trabajo? Aduciendo únicamente que tuvo una hija con el de Cujos, pero sin acreditar la cohabitación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que de conformidad con el artículo 501, fracción 3, de la Ley Federal del Trabajo. Para tener por acreditado el concubinato no basta el hecho de que con mucha antigüedad se hayan procreado hijos, sino que debe mantenerse una relación de solidaridad, asistencia mutua y convivencia como pareja. Similar al matrimonio en tiempo actual e inmediatamente anterior al fallecimiento de uno de los concubinarios. Justificación. De conformidad con el precepto legal invocado, el concubinato puede acreditarse en dos hipótesis. La primera, cuando los concubinarios han vivido juntos haciendo vida marital durante los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte de uno de ellos, y la segunda cuando se hayan procreado hijos entre ellos, en este marco legal. El hecho de que con mucha antigüedad existan descendientes no exime del primer elemento, es decir, la convivencia vigente entre los padres, como si fueran cónyuges, ya que el solo nacimiento de un hijo con sobrada temporalidad frente al deceso, no da lugar a presumir la existencia del concubinato. Pues el descendiente pudo ser producto de una relación pasada que quedó desplazada en el tiempo, transitoria o consumada que, desde luego, no colmaría los fines de asistencia mutua y solidaridad en tiempo presente. Inmediatamente anterior al fallecimiento correspondiente, que anima a este tipo de relaciones humanas afectivas, caracterizadas por la estabilidad y permanencia en el tiempo, como sello distintivo de la unión familiar. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 9 de 9. Registro Digital, 203-0821. Tipo, aislada. Estímulo económico por el Día de las Madres previsto en el artículo 222 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Transgrede el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer. Hechos, un padre trabajador reclamó su reinstalación y diversas prestaciones, entre ellas, el estímulo económico otorgado con motivo del Día de las Madres, previsto en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. La autoridad lo declaró improcedente, por ser hombre. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el estímulo económico por el Día de las Madres previsto en artículo 222 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud transgrede el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer. Justificación. Las disposiciones normativas que otorgan prestaciones a las madres trabajadoras, así como los lineamientos que regulan el apoyo económico, violan el derecho a la igualdad previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues establecen, entre otras cuestiones, que las madres trabajadoras tendrán derecho a un día de descanso y a un estímulo económico en efectivo, sin considerar al hombre en su condición de padre, situación que implica un trato desigual entre el hombre y la mujer, ya que las aludidas reglas generan un derecho a favor de la madre por su sola condición de mujer. En estos casos, la autoridad responsable debe respetar la igualdad entre el hombre y la mujer consagrada en el citado artículo 4, y otorgar de forma homologada dichas prerrogativas a los padres trabajadores. Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito.